Vivimos en tiempos sombríos, aunque estemos aquí haciendo radio, queriendo llevar un mensaje al mundo, ¿no? Fukushima nos ha estremecido. También, a pesar de que les admiramos a los japoneses y cómo se están comportando, esa gran admiración también quizás refleje un pillaje por parte de los europeos. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no haríamos lo mismo? ¿Nosotros no tendríamos esas conductas de solidaridad en las centrales? ¿Nosotros jugaríamos a desabastecer todos los supermercados y se nos iría el mundo con la ansiedad? Bueno, pues como decía aquel poeta, vivimos en tiempos extraños, pero ahora es tiempo del cine. Cine que Pepe Cobos podrá comentarnos, decirnos. Buenos días, Pepe. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí anda. Bueno, agradecerte. Vamos a decir una verdad, que estás en Canarias, entonces es una horita antes y hacemos esta entrevista telefónica, pero tú has tenido que madrugar un poco más que nosotros. Por lo que, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y vamos a hablar un poquito sobre cine y sobre los entresijos del rodaje, quizás. Bien, perfecto. Queríamos saber cómo se llega del guión al montaje. Pues es un largo, difícil y a veces está complicado, a veces inacabable, porque son múltiples las películas que nos han acabado a lo largo de la historia del cine, y muy complicado y muy costoso. Pero en fin, si quieres podemos ir desgranando poco paso a paso. De acuerdo, pues vamos a ir desgranando paso a paso. Este dato que me acabas de dar lo desconocía. Hay muchas películas que se comienzan a rodar y no se finalizan. Bien, sí, pero bastantes películas y películas que no llegan a estrenarse nunca. Sí, eso sí. También. Mira, el año pasado tuvimos la suerte en San Lorenzo de tener baratometrajes, y estos baratometrajes eran películas que nunca pudieron llegar al estreno, a las salas de exhibición. Y me resultó sorprendente, ¿no? Todo el esfuerzo puesto detrás de un proyecto y que finalmente no llegase a término, bueno, pues por cuestiones comerciales, ¿no? O de salas. Sí, a veces comerciales, a veces, bueno, de todo tipo. No vamos a decir políticas, porque a lo largo y ancho del mundo hay montones de películas que no llegan a estrenarse por esas razones. Pero pueden ser de todo tipo, muertes de un actor, de un director, en fin, las situaciones pueden ser inimaginables, pero desgraciadamente a veces suceden, y lo que tú decías, ya no es solo el esfuerzo, que es mucho, es que siempre hay unos perdedores grandes económicamente hablando. Sí, bueno, algo de esto puedo saber. Nosotros tenemos un grupo donde han invertido muchísimo dinero en hacer una película, y es una barbaridad el producirla, y después si lleva los canales adecuados y se puede exhibir, etc., es una ganancia, pero si no es muy riesgoso, ¿no? Lo de la producción de películas. Sí. Siempre yo también empleo una imagen para eso. Es tremendo. Yo nunca, habiendo trabajado tantísimos años en esta industria, para mí siempre me parecía un acto de fe el que hace un productor, pero ya puede ser la Metro, como puede ser unos muchachos que se reúnen un día y deciden gastarse sus ahorros en producir un corto. Uh-huh. ¿Cómo una persona puede meter toda esa cantidad de dinero y ilusiones, y que a veces un señor ha pagado millones de euros o millones de dólares o millones de libras, y lo que le devuelven son 10, 15, 20 latas de 300 metros, en donde dicen, ahí tiene usted eso a cambio de X esfuerzo, de X millones, X lo que sea. Y es un acto de fe convertir toda esa cantidad de esfuerzo y todo en unas latas de película para proyectarla. Bueno, hoy en día todavía se reduce más, porque te dan una cassette o un DVD o lo que sea, en el sistema que se vaya a proyectar, porque se proyecta de tantas formas, y que ahí vaya millones
es algo que cuesta, hay que hacer un auténtico acto de fe, lo que decía al principio. De acuerdo, vayamos con la pregunta inicial de cómo llegamos desde el guión al montaje, por qué pasos tenemos que pasar. Vamos a intentar desglosarlo para que en esa radiografía del pensamiento la gente pueda entender un poquito más esos entresijos del rodaje. Pues mira, es evidentemente cada proyecto llevaría una respuesta. Pero en principio, como es lógico, tú tienes que tener ese guión, que también cada situación de cómo se ha llegado a no a tener un guión, porque tener un guión lo podemos tener todos si nos dedicamos a escribirlo en nuestra casa, sino a que ese guión se decida llevarlo a la práctica, es decir, ponerlo en imágenes. Entonces, esas vicisitudes darían parte a un programa solo, y bueno, un programa ya 18.000 programas, porque se lleva hablando toda la vida. Después, que con arreglo a ese guión que hemos hecho, ¿qué necesitamos? No es lo mismo tener un guión sobre una batalla naval que tener un guión sobre una historia de amor que sucede en 3 habitaciones, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta eso? Vuelvo a decir, lo que cuesta reunir una batalla naval y lo que costaría alquilar 3 habitaciones. Todo lo que supone el tremendo embrollo que eso conlleva, en unos casos mucho, en otros casos menos. Después estarían el que hay que reunir gente para realizar eso que pone ese guión. Puede ser una película de grandes decorados, puede ser una película de decorados mínimos, puede ser animación, puede ser, fijaros la cantidad de posibilidades que hay. Y eso es lo que nos va a ir diciendo y desgranando, qué tienes, qué personas tengo que contratar. También me gusta emplear una frase que se dice que una película empieza después de que alguien ya ha decidido que tiene un guión y que tiene todas estas cosas y que tiene el dinero y que se lo quiere gastar, se reduce a una persona, un teléfono y una habitación. Luego están los grandes estudios, claro, pero esa sería la mínima expresión de empezar a hacer una película. Y ese señor con ese teléfono empieza a contactar gente, empieza a contratar gente, empieza a recibir gente, en fin, primero con ese director que le explican todas las cosas y pues a veces esto, hay el hombre orquesta y los que se dedican a hacer esos pequeños documentales están haciendo una pequeña parte de una historia, pero al final es el mismo proceso, solo que multiplicado por X veces. Me sorprende esta imagen de un hombre solo dentro de una habitación poniendo con un teléfono y de repente poniendo en marcha una película. Podría ser esa chispa inicial, ¿no? Sí, eso es cierto. No, es que es así, además, o sea, es físicamente así. Físicamente es así, ¿verdad? Físicamente, y llama la atención. Ahora estaba pensando en la película última de Buried, ¿no? En la que también estaba un hombre solo con un teléfono que no podía salir y tenía que salir de ese ataúd. Pues con el cine, según lo contabas, ¿no? Me imaginaba una persona también sola haciendo 1000 llamadas para sacar adelante un proyecto de gran envergadura. Aunque esa soledad sería física más bien, ¿no? Digo, porque evidentemente para poder hacer esas llamadas a esas personas y saber lo que uno dice, realmente tiene que tener unas frases y un bagaje cultural que ya no es una soledad como tal, ¿no? Aunque esté solo en esa habitación. Evidentemente, esto es simplificando, como es lógico, a una imagen, porque bueno, eso, el cuadro, ahí podríamos decir, ese es el cuadro del inicio de la producción de una película, como pues la joven de la perla, pues es el cuadro de una sirvienta, una persona, lo que tú quieras, todo lo que hay ahí detrás, imagínate lo que hay detrás de todo, de ese hombre, pero detrás de ese hombre al final es un jefe de producción que primero que contrata es un ayudante de producción, ya cuando pasa la etapa de que hay un productor que dice me voy a gastar X en hacer una película, llama a su jefe de producción, que normalmente es lo que existe más o menos la estructura, pero que muchas veces no está ni contratado en la película, en esa productora. Pero vuelvo a repetir que son múltiples las situaciones, son infinitas las situaciones. Esa es la maravilla del trabajo que yo he realizado toda mi vida, que no hay una situación igual. ¿Entiendes? Lo más difícil en el cine, en el rodaje de una película, es curioso, lo más difícil es repetir un plano
que se hizo y que por cualquier razón X ha salido mal, y se quiere repetir exactamente igual. Es complicadísimo poner la cámara a la misma altura, al hacer el mismo gesto, hilvanar aquello, es la luz igual que tenía en aquel momento, todo. Es lo más difícil del cine, repetir lo mismo. Y además lo que menos nos gusta a los profesionales es hacer repetir una cosa que ya has hecho. Claro, desde fuera uno dice, hacer cine tiene que ser un rollazo, sobre todo lo de repetir y repetir y repetir. ¿Por qué se repiten tantas veces? Pues, hombre, se repite tantas veces porque el responsable o los múltiples responsables de cada cosa, porque una escena se puede repetir por 1000 cosas, pero al final el que decide repetirla, por ejemplo, el director está muy contento con la escena que se ha rodado, pero el maquillador dice que se le ha caído la pestaña en un momento a la actriz y que se le veía un poco caída. Pues eso es una razón para repetirlo. ¿Me entiendes? Otra razón es que se acabe la película en la cámara en ese crítico instante. A alguno le cortarían la cabeza, pero bueno, eso es igual. En fin, millones de razones por las mismas. Pero cuando se decide repetir eso, a los profesionales no nos preocupa. Eso es como si forma parte del... Es como se hace el cine. Entonces nadie se puede... O sea, es como decir que un cirujano le fastidia mucho llegar hasta el corazón porque tiene que estar cortando una cantidad de tejidos y suturando otros, o que un pintor se queja de que tiene que mezclar 20.000 veces para hacer un cuadro la pintura, distintos tonos de pintura, ¿me entiendes? No sé, eso no entra dentro de las quejas de un profesional, ni del pintor ni del otro, es lo natural. Para acceder al corazón tendrás que cortar un montón de cosas, para pintar las meninas tendrás que haber mezclado 400 veces, bueno, las primeras, montoncitos de pintura para hacer cada parte del cuadro, ¿no? Bueno, pues el cine, para conseguir un plano a gusto del responsable final, que como siempre es el director, pues hay que conseguir lo que él quiere, y lo que una persona quiere, o lo quieren 7. También un actor puede decir, mira, a mí no me gusta esta, me parece que no, y el actor, pues sí, porque estaba bien, pues no, porque estaba tal, pues en fin, da origen a discusiones, da origen a cosas. El cine es como la vida misma, por eso hemos sabido tan mal la gente de cine retratar el cine. El cine es retratado y es curioso, parece siempre que lo ha hecho otro, no un profesional. Y dicen que la película que más se acerca a eso es La Noche Americana de Truffaut, pero yo tampoco estoy de acuerdo. En fin, quiero decir que el cine es muy difícil de retratar, es muy difícil de dar la imagen, es muy difícil de comprender cómo cuando tú te sientas en la pantalla pasan aquellos metros de película impresionada, y explicar cómo se han hecho es complicadísimo. Es complicado llegar a explicar todo ese proceso y esas repeticiones. Me imagino que depende qué director tendrá sus estrategias a la hora de querer y de pedir a un actor una cosa, otra, de repetir y repetir, y que eso puede generar tensiones, ¿no? O puede decir, yo con este director no trabajo porque no deja expresividad al actor. Me imagino que hay en ese diálogo actor-director puede ser un elemento de tensión.